Ingresó. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. ¿En qué quedamos el día de ayer? Estábamos en los actos sexuales abusivos, esto es, los delitos que se cometen contra personas menores de 14 años. Sí, señor. Sí, profe, en el artículo 209 quedamos. Ahí quedamos. Y habíamos colocado un ejemplo de una persona mayor, lógicamente, un mayor de 14, de 18, que se encontraba en un recinto con dos menores de edad, dos menores de 14 años, y procedía a tocar en sus partes íntimas a uno de los menores de 14 años en presencia del otro. ¿Estábamos en ese ejemplo, doctores? Sí, profe, estábamos en ese. Bueno, ¿ustedes qué me habían dicho al respecto o qué soluciones tenían con relación a ese caso? ¿Qué me dijeron? Profe, pues estábamos viendo que eso era que un concurso de delitos, que si era homogéneo, heterogéneo, sucesivo, simultáneo. Bueno, perfecto. Entonces, si mal no estoy, determinamos que se trataba de dos delitos y de dos delitos iguales, esto es, dos actos sexuales con menor de 14 años, en el cual una víctima es ese menor que es sometido a los tocamientos y la otra víctima es ese menor de 14 años que observa los tocamientos. Sin embargo, es bueno, mis doctores, que nosotros o ustedes, ya en sexto semestre, empecemos a dialogar en términos completamente jurídicos. Y cuando digo dialogar en términos completamente jurídicos, ¿a qué estoy haciendo referencia? A indicar jurídicamente, ojo, jurídicamente, de qué caso o ante qué caso nos vemos enfrentados. En estos casos de concursos, lo primero que se determina, mis doctores, es el delito. ¿A qué delito estamos haciendo? Entonces, técnicamente se indica, mis doctores, que estamos ante el delito de acceso carnal, de actos sexuales con menor de 14 años. Entonces, estamos ante ese delito, actos sexuales con menor de 14 años, consagrado en el artículo 209 del Código Penal. Lo primero que se indica es eso, el delito ante el cual nos vemos enfrentados. A renglón seguido, doctores, si estamos ante un concurso, indicarlo y qué clase de concurso es. Entonces, ayer indicábamos que ante ese ejemplo nos encontrábamos ante un concurso homogéneo y simultáneo, ¿cierto, doctores? Homogéneo y simultáneo. Sí, señor. Entonces, la denominación técnica consiste en actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y simultáneo. Esa es la denominación técnico-jurídica. A renglón seguido, doctores, ¿en calidad de qué y a título de qué? También se te tiene que indicar. Entonces, técnicamente, indicaríamos que esta persona eventualmente enfrentaría un proceso penal por el delito de actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y simultáneo a título de dolo en calidad de autor. Así es como se indica técnicamente, así es como lo tiene que hacer la Fiscalía. No es que lo quiera hacer, así lo tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación. Y nosotros como abogados, mis doctores, ya sabemos qué es lo que está, ya sabemos descifrar ese lenguaje jurídico, ya lo sabemos descifrar. Y nuestra labor es, inicialmente, entender ese lenguaje jurídico
y a continuación indicárselo a nuestro cliente, porque nótese que el mensaje va dirigido básicamente a nuestro cliente o a nuestro representado, y es a él a quien tenemos que informarle en un lenguaje muy entendible y muy comprensible de qué se trata esto de los concursos homogéneos, heterogéneos, sucesivos, simultáneos, y en calidad de autor o a título de dolo, eso lo tenemos que indicárselo a nuestro cliente, pero esa es la forma técnico-jurídica en que se tiene que indicar. ¿Preguntas al respecto, doctores? ¿Todo muy claro o todo muy confuso? Doctor, Sí, dígame. cuando esto se hace es para hacer la acusación cuando hay concurso de delitos o en cualquier, no necesariamente cuando hay concurso, en cualquier delito. Pues cuando haya concurso se indicará, Andrea, que estamos ante un concurso. Cuando no lo haya, pues no se indicará nada con respecto a los concursos, pero siempre se tiene que indicar si esta persona obró con dolo o si Ok. eventualmente hubo una culpa o si fue un autor, determinador, cómplice, interviniente. Ya. Siempre se tendrá que indicar porque esa es la forma en que se debe hacer. Nosotros, no es lo mismo defender a una persona que obre con dolo a una persona que obre con culpa, o no es lo mismo defender a un autor que defender a un cómplice. Nuestra estrategia de defensa cambia sustancialmente y nosotros tenemos que tener claro la fiscalía qué es lo que está haciendo o la fiscalía qué es lo que está indicando. También la fiscalía, aparte de eso, nos tiene que indicar exactamente qué fue lo que hizo o qué fue lo que dejó de hacer nuestro cliente o nuestro representado. Esto es, delimitar los hechos, cuándo, cómo y dónde. ¿Cuándo, cómo y dónde? Porque ese cuándo nos indicará qué ley es aplicable. No es lo mismo un delito que se haya cometido hoy a un delito que se haya cometido hace 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque eventualmente pudo haber cambiado la ley. Entonces ese cuándo nos indica qué ley es aplicable. El dónde nos indica cuál juez es el competente. Si los hechos ocurrieron en Girardot y el proceso se está llevando en Bogotá, pues hablaríamos de una incompetencia del juez por el factor territorial. Entonces ese dónde también es muy importante tenerlo en cuenta. Y el cómo nos indicará esas circunstancias si eventualmente ese actuar sí se encausa en el tipo penal que está indicando el fiscal o en otro o en ninguno. Nunca el por qué sí casi nunca lo sabemos del por qué, pero el cuándo, el cómo y el dónde tendrá que identificarlo perfectamente la Fiscalía General de la Nación, Andrea. Héctor. Muchas gracias. Doctor, buen día. Una pregunta. Usted bien nos informa de que la forma de hablar o expresar el delito es la forma técnico-jurídica tal como lo acaba de decir. ¿Se tiene que conservar ese orden o se puede cambiar el orden? Pues básicamente se puede cambiar. Lo importante, Héctor, es que sea entendible. Lo importante es que la contraparte lo entienda. Pero yo les digo es porque así se acostumbra o así siempre se ha hecho así. Si se llega a cambiar no se incurre en ninguna falla. Lo importante, Héctor, es que la contraparte entienda y de hecho el juez entienda de que aquí nos estamos haciendo referencia, pero esto no es un orden pues que tiene que es de estricto cumplimiento. Lo importante es que el lenguaje sea entendible, Héctor. Listo, doctor. Muchas gracias. Entonces, doctores, ya evacuamos ese delito de actos sexuales con menor de 14 años. Les repito, aquí no hablamos de acceso, aquí no hablamos de violencia, aquí simplemente hablamos de unos actos sexuales que ya sabemos que es cualquier comportamiento tendiente a satisfacer deseos sexuales, cualquier comportamiento diverso, ojo, diverso al acceso carnal. Nunca hubo acceso carnal y nunca hubo violencia, porque si hubiese acceso carnal, hablaremos de otro delito, y si hubiese violencia, hablamos de otro delito. Guadí. Doctor, buenos días. Buenos días. Venga, doctor, yo le hago una pregunta. Si, si yo obro como abogado defensor de una víctima y el escrito de acusación que presentó el fiscal ante
por el hecho en concreto, lo redactó mal o puso un delito que no era o se inclinó por otro lado, ¿qué debe hacer el defensor ahí en esa parte? Depende, Guadi. Es que no, yo no le puedo indicar eso porque, mire que yo en un caso le puedo decir, Guadi, quédese callado. Quédese callado. Allá la fiscalía con su problema. Usted quédese callado. En otro caso, puede decir, interponga nulidad. En otro caso, le puedo decir, solicítele al fiscal que aclare. En otro caso, le puedo decir, indíquele al juez que ese no es el delito. Pero cada caso, es que esto es como una partida de ajedrez, Guadir. En una partida de ajedrez se tienen que diseñar distintas estrategias acorde con el comportamiento de la contraparte. No existe una respuesta para un error que se cometa la fiscalía. Miren, ayer yo decía, en un caso determinado, en un caso que me comentaron, le dije al defensor, quédese callado, no diga absolutamente nada. Y él me decía, doctor, pero mire el error que está cometiendo la fiscalía. Yo le dije, quédese calladito, calladito. Y al final, dígale que le revoquen a usted el poder y asuma otro abogado y ese abogado pida la nulidad de todo y se va a decretar la nulidad de todo y ese fiscal va a quedar pálido cuando le decreten la nulidad de todo, pero no lo tiene que pedir usted abogado, sino lo tiene que pedir otro porque usted estaría convalidando su propia torpeza, su propia culpa y eso es un principio general del derecho que dice que nadie puede alegar su propia torpeza o nadie puede alegar su propia culpa, pero estos son estrategias, estos son muchas estrategias, cada caso hombre Guadí tendrá una estrategia completamente distinta, desafortunadamente, y sería muy fácil el derecho donde tuviésemos respuestas para cada uno de los escenarios al cual nos vemos enfrentados, pero cada escenario tendrá un cambio de estrategia o un cambio de táctica, cada caso será completamente distinto, Guadí. Perfecto, doctor, pero para el caso en concreto, No, porque usted es que para el recomienda, caso en concreto, cuando la fiscalía me usted coloque un recomienda, delito que no es, yo le puedo sí, decir, claro, en pero un error dado, no le puedo sí, decir porque es que depende de los hechos, Guadí, depende de sí, muchas cosas. no, de Dígame, acuerdo, doctor, ahora, yo no le puedo decir, dígame cuáles son los hechos, cuál es el delito, qué delito puso de más, qué delito puso de menos. Esas minucias son las que hacen tomar la decisión hacia una dirección o hacia otra. Pero no decir, porque puso otro delito. No. Quiere decir, cuáles son los hechos y qué delito puso de más. Ya esas minucias hacen que yo tome una decisión determinada. ok, doctor, dada la situación mejor y como mecanismo estratégico, entonces, como uno aprendiz, ¿no? En el espectro de aprendizaje, la recomendación que usted nos daría es que fuéramos estratégicos y apeláramos a los oficios de otro colega No, y, porque ese fue ese caso el de ayer, ese fue el de ayer. De pronto este es otro. La estrategia es completamente distinta, pero siempre, Guadid, siempre tienen que ser estratégicos. Este es un delito, miren, venga, les muestro un librito, miren este librito de un gran jurista. Mire, se llama ¿Cómo la teoría del caso imita el ajedrez? Una teoría del caso es una partida de ajedrez, Guadid. Esto es una teoría del caso, es una partida de ajedrez, es una estrategia y la estrategia cambia. La estrategia depende de la sagacidad del defensor y de la sagacidad de la fiscalía. Pero tengo que aprovechar los errores de la contraparte. ¿Cómo? Pues ya miraré cómo los aprovecho. Los aprovecharé de una forma, los aprovecharé de otra, o no los aprovecharé, o dejaré que eso pase, porque en ocasiones también quedarme callado me puede jugar una jugada en contra, me puede generar una jugada en contra, me puede ser perjudicial quedarme callado, en otros casos no. Entonces, Guadid, siempre en estos casos y en estos casos tiene que decirme, mire, este delito se cometió así, 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 y el fiscal cometió este error, ¿qué hacemos? Ah, bueno, con base en los hechos y con base en el determinado error, si colocó un delito en más, cuál fue y cuál era y qué proceso se llevaba y por cuál se está llevando, todas esas minucias y todos esos muy pequeños detalles pueden ser tan fundamentales o tan importantes que eventualmente pueden cambiar el giro de un proceso, hombre Guadid. doctor, una pregunta. Si yo interpongo una denuncia penal por cualquier cantidad de delitos que yo considero que caben ahí, el juez, el que investiga, el fiscal que investigue inicialmente, él puede dar o puede determinar los delitos de previa investigación.
Guadix, pues, no puede, tiene que hacerlo. El particular, el que coloca la denuncia, no tiene por qué saber de derecho. Él simplemente coloca a oídos del órgano de persecución estatal, esto es, de la Fiscalía, pone en conocimiento unos hechos. Estará y será una de las obligaciones de la Fiscalía General de la Nación indicar de qué delito se trata e indicar por qué esos delitos y por qué no otros, pero la obligación está es en la Fiscalía General de la Nación y no en el denunciante, Guadí. gracias, doctor, muy gentil. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Janet? Profe, una pregunta al margen del tema que estamos viendo en este momento que José Guadid preguntó. Bueno, digamos que la estrategia, si yo estoy defendiendo la víctima, lo voy a poner en un caso puntual. Hay una víctima, en un principio la fiscalía lo pone como violencia intrafamiliar, pero bueno, después de intentar hacer un preacuerdo con la fiscalía y una cantidad de cosas, dilataron el proceso y llegó un nuevo defensor y este defensor pidió la nulidad de todo lo actuado, como lo acabas de decir, porque la fiscalía supuestamente calificó mal el delito y no era, mejor dicho, lo degradaron a lesiones personales. Entonces, la pregunta del millón aquí es la siguiente. Al degradarlo a lesiones personales, como sabes, las lesiones personales pues ya son conciliables, es distinto el delito. La pregunta es, yo como víctima, ¿qué puedo hacer para, o sea, para que la fiscalía resarza lo que hizo? Porque ahí simplemente lo que pasó es que quedó así y van a volver a empezar con el proceso nuevamente, a hacer una cantidad de cosas. Ahí, ¿qué puedo hacer yo como defensora de la víctima? No del agresor, sino de la víctima, profe. Janet, el representante de víctimas siempre, ojo, siempre va de la mano con la fiscalía. Desafortunadamente, en algunas ocasiones, la representación de víctimas entra en pugna con la Fiscalía. ¿Por qué? Básicamente por la pésima labor de la Fiscalía General de la Nación. La pésima labor de la Fiscalía General de la Nación hace que entre en pugna con la representación de víctimas. Pero en ese caso, lo que puede hacer la representación de víctimas es pedir cambio de ese fiscal. Y esto no pasa excepcionalmente, esto pasa mucho, Janet. Desafortunadamente, nuestro sistema procesal penal limitó en gran parte el poder accionar o el accionar de la representación de víctimas. Y la representación de víctimas casi que siempre tiene que ir de la mano con la fiscalía, a excepción de un procedimiento que se denomina el procedimiento especial abreviado o procedimiento del acusador privado, en el cual se le faculta a la representación de víctimas que realice todas las funciones de la fiscalía. Eso es decir, fiscalía, usted no sirve para nada, salga de acá, que yo voy a ser de fiscal. Y eso lo permite el sistema penal del acusador privado o el del proceso penal abreviado. Salvo esa excepción, siempre la representación de víctimas debe ir de la mano con la Fiscalía General de la Nación y tendrá que ser una relación completamente armónica. Si no lo hubiese, que puede pasar, como te digo, Janet, tendrá que pedirse cambio al fiscal, no se tendrán que limar asperezas, pero en estas ocasiones muchas veces se presenta alguna discrepancia entre la teoría que tenga la representación de víctimas y la teoría que tenga la Fiscalía General de la Nación. Pues, profe, en este caso en puntual es lo que te digo. O sea, la fiscalía, siempre estuvo a favor del acusado, o sea, que era una vaina absurda. Estaba en contra de la víctima. Entonces intentó hacer un preacuerdo, diciéndole a la víctima que tenía que devolver la plata que él le consignara. O sea, fue algo ilógico con esa fiscal, pero igual ya la cambiaron, pero ya degradaron el delito. Entonces ahí ya no hay nada que hacer. O sea, básicamente uno tiene que aguantarse como víctima al fiscal que le toque, profe. Sí, básicamente sí. Y si degradaron el delito, la dueña de la acción penal, Janet, la dueña de la acción Es la penal es la fiscalía. Fiscalía General de la Nación, no es la representación de víctimas. Es la Fiscalía Terrible. General de la Nación, acorde con lo consagrado en el artículo 250 de la Constitución. Ella es la dueña, no es la representación de víctimas. La representación
de víctimas tendrá que utilizar todas las herramientas que a bien tenga, siempre y cuando sean legales y siempre y cuando no vayan en contra de los intereses de la Fiscalía. Por ello, si ya degradaron la conducta, el poder aumentar el grado de complejidad de esa conducta ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer a menos que se tratara de un no apelante único. Es que ya nótese que es que hacer consultas así tan generales es muy difícil. Tendríamos que analizar todo el proceso desde su génesis, desde su inicio, para mirar qué se podría hacer. Pero todo el proceso, o sea, una consulta jurídica implica 2 o 3 horas de análisis completo de un expediente o de un proceso para determinar una eventual salida indistintamente de quién se trate, si es una representación de víctimas o defensor o hasta el mismo fiscal o en ocasiones hasta el mismo juez. Sí, profe, vale, yo lo entiendo. Muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, volvemos a nuestro artículo 209. 209, actos sexuales. ¿Qué? Actos sexuales con menor de 14 años, sin violencia, porque si hablamos de violencia, nos remitimos, pues básicamente, al artículo 206, que el 206 nos dice de un acto sexual violento. Aquí partimos de la base que no hay violencia, pero sí, tenemos como punto de partida que la víctima es una persona de menos de 14 años. Y decimos básicamente, decíamos ayer, que este tipo penal tiene un mayor grado de protección o tiene una mayor amplitud en ese ámbito de protección penal. ¿Por qué? Porque no solo se protege al menor de 14 años que es víctima de los actos sexuales, sino también a esos menores de edad que son como espectadores o que algún comportamiento sexual se realiza delante de ellos, o aún más, dice que se induzca, o sea, a ese menor de 14 años que se le induzca a alguna práctica sexual. El artículo 210 del Código Penal, mis doctores, nos habla de un acceso carnal o acto sexual. Ojo, acceso carnal o acto sexual abusivo. Abusivo, ¿por qué? Pues ya vamos a ver por qué. Dice, con incapaz de resistir. Con incapaz de resistir. Ojo, la diferencia tan fundamental. Aquí hablábamos de un acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Esto es muy distinto al artículo 107, que dice acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Y decíamos cuando estudiábamos el artículo 207, que en ese caso, en el 207, la persona o el agente o el perpetrador del acceso carnal o del acto sexual ponía a la víctima en incapacidad de resistir. Ahora, en el artículo 210, no se exige, ojo, no se exige que el agente ponga a la víctima en incapacidad de resistir. No, simple y llanamente va a consistir en que se va a efectuar un acceso carnal o un acto sexual con una persona que está en incapacidad de resistir. Ya está así, yo no la puse así, ella ya estaba así. O porque otro la puso así, o porque así viene por naturaleza. Nótese, hay personas que por su naturaleza, por ejemplo, si tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad mental, pues ya de por sí están en una incapacidad de resistir. Yo nunca la puse así. Me aprovecho que se encuentra en esa condición de incapacidad de resistir, pero yo nunca lo puse así. Pronto en el caso de la ingesta de bebidas alcohólicas, otro lo puso, u otro le dio la sustancia alucinógena o la sustancia estupefaciente, pero fue otro, yo nunca lo puse así, pero sí me aproveché de la condición de esa persona. O en caso tal, puede pasar que la persona sufra de alguna deficiencia mental o psíquica que le impide resistir un comportamiento sexual. Entonces, nótese que nunca lo puse así, simplemente me aprovecho de esas circunstancias, pero nunca lo puse así. Y cuando nunca pongo así a la víctima, sino me aprovecho de esas circunstancias, pues estamos ante el delito consagrado en el artículo 210 del Código Penal. ¿Algún doctor o alguna doctora, por favor, que me colabore con la lectura de ese artículo? Artículo 210. Artículo 210. Acceso carnal o actos sexual abusivos
con incapaz de resistir, modificado por el artículo 6º de la Ley 1236 de 2008. El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si no se realizara el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16 años. Perfecto. Entonces, doctores, nuevamente les digo, el agente se aprovecha de la condición de incapacidad de resistir en que se encuentra la víctima, pero él nunca la puso así. Él nunca puso así a la víctima. Bueno, una vez hemos visto estos delitos del 205 al 210, ¿cómo? Bueno, antes de eso, vamos a remitirnos al 210A, el acoso sexual, que es un delito también relativamente nuevo. ¿Qué nos dice el artículo 210A? Alguien que lo lea, por favor, el 210A. ¿Se lo leo, doctor? Sí, Rocío, por favor. 210 acoso sexual, adicionado por el artículo 29, Ley 1257 de 2008. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Básicamente, mis doctores, como les indicaba yo anteriormente, hablamos de un delito. Este delito es relativamente nuevo. Este es un delito relativamente nuevo y también se incluyó en nuestro Código Penal en virtud de tratados y de convenios internacionales que implican que Colombia debe incluir estas conductas en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué instrumentos internacionales tenemos en cuenta para analizar este delito? Básicamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ustedes conocen como la Convención de Belém do Pará. Acuérdense del feminicidio. El feminicidio y este delito de acoso sexual también nacen con esta Convención de Belém do Pará, y algunos convenios suscritos con la OIT, o sea, con la Organización Internacional del Trabajo. Y esos convenios básicamente tutelan estos principios de la dignidad humana y de la igualdad en el ámbito laboral o en el ámbito social o en el ámbito familiar, en el ámbito económico o en el ámbito académico. Entonces, muchas veces, mis doctores, este delito, ¿y por qué con la OIT? Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la Organización Internacional del Trabajo en el ámbito penal? ¿Por qué? Porque muchas de las conductas de acoso laboral, de acoso sexual, se presentan en el ámbito laboral. Son muchas, no todas, pero muchas se generan en espacios de relaciones laborales. Por eso es que nace también con algunos convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en virtud, mis doctores, de esas relaciones de poder que se pueden llegar a presentar entre patronos, como decíamos en mi época, o como hoy se le dice como empleadores, pero en mi época, más o menos por allá en 1930 o en 1940, que fue cuando estudié Derecho Penal, se denominaba patronos, ahora se le denomina empleadores. Y entonces les decía a mis doctores que esas relaciones de poder que surgen entre empleadores y empleados, pues eventualmente se pueden aprovechar esas relaciones de poder para generar acosos sexuales. ¿Qué clase, doctores, de conductas se pueden llegar a penalizar cuando hablamos de un acoso sexual? Son varias. Acorde con la Organización Internacional del Trabajo, son insinuaciones sexuales indeseables o un comportamiento verbal o físico
de índole sexual que persiga la finalidad o surte un efecto de interferir sin razón alguna en el rendimiento laboral de una persona. Crea un ambiente laboral intimidante, hostil, en ocasiones ofensivos. Entonces, mis doctores, estas son, mírense cómo tenemos que a veces acudir a la Organización Internacional del Trabajo para determinar eventualmente qué clase de comportamientos se pueden llegar a presentar en el caso del acoso sexual. Insultos, observaciones, bromas, insinuaciones de carácter sexual, comentarios inapropiados, digamos, sobre forma de vestir, sobre el físico, sobre la edad, sobre la situación familiar de un trabajador. Esa es una de las formas en que se puede llegar a materializar un acoso sexual. Un contacto físico innecesario, ojo, innecesario y no deseado, como tocamientos y caricias. Pellizcos, violencias, pero no deseado por la víctima. Observaciones molestas, hostigamiento verbal. A veces incluso se han presentado casos de miradas, digamos, como dice el disco de salsa, cuando hablan las miradas, como dice Guayacán Orquesta, pero son miradas lascivas, son miradas de deseo, como la que le hacen los estudiantes a sus profesores de derecho penal, sobre todo, son miradas de deseo. Se denomina por parte de la Organización Internacional del Trabajo miradas lascivas, ojo, miradas lascivas, gestos relacionados con la sexualidad, invitaciones comprometedoras, solicitudes de favores sexuales, básicamente, pero mis doctores, que sean repetitivas y no deseadas. Ojo, repetitivas y no deseadas. ¿Por qué? Porque puede pasar, mis doctores, que el empleador o el jefe o el patrono, como ustedes quieran denominarles, invite a su secretaria. Invite a su secretaria, le dice, mijita, hoy te voy a dar las 3 R's. Y ella dice, ¿y cuáles son las 3 R's, jefe? Rosa, restaurante y residencias. Esas son básicamente las 3 R's. Pero ella dice, no, jefe, no, ya. Pero ella no podría denunciar a este jefe por un acoso sexual, porque solo se presentó en una vez. Si el jefe no hace nada más, dice, bueno, mijita, perfecto, dejemos ahí, ya, quedó ahí. Cuando es repetitivo, si el señor jefe persiste y persiste y persiste en invitar a esta chica y ya se vuelve como muy intenso, es como la expresión que se puede llegar a utilizar, si eventualmente podríamos estar ante un hipotético caso de un acoso sexual. Preguntas sobre el acoso sexual, mis doctores. Ojo, que sea repetitivo, porque con solo una invitación no se llega a materializar o no se llega a estructurar este delito. Preguntas al respecto. ¿Qué nos dice Alejandra? No, profesor, no tengo ninguna pregunta. Disculpe que no sé por qué se me levantó la mano. Bueno, perfecto. Entonces, mis doctores, en eso consiste el delito de acoso sexual. Y les decía que pues ese acoso sexual nace como producto de que Colombia ha suscrito esos tratados o esos convenios internacionales, pues básicamente dirigidos a proteger al trabajador, aunque nuestro ordenamiento penal también no solo se ha limitado a tratar sobre el ámbito laboral, sino también cuando se presente cualquier clase de relación que implique una superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o relaciones de poder o relaciones de edad
o sexo o posición laboral, social, familiar o económica. En muchos casos también en el ambiente académico se presentan acosos sexuales y en este caso por parte de profesores hacia sus alumnas. Básicamente, muchas veces profesores acosan laboralmente a sus alumnas o a veces utilizan esa relación de poder para chantajear a algunas alumnas que dicen, o algunos alumnos que dicen, perdí la materia, entonces los citan a la oficina y tienen que pasar alguna serie de pruebas o alguna serie de cuestiones de índole sexual. Esto se utiliza bastante para eso, también para eso, y ustedes conocerán en su vida cotidiana casos relativos a eso, que los profesores utilizan alguna nota o la necesidad básicamente de algún alumno para conseguir alguna clase de favores sexuales, utilizando como pretexto alguna nota o algún parcial o alguna habilitación o alguna clase de cuestión de índole académica. ¿Preguntas, doctores? Listo. Todavía no hemos hecho dosificaciones punitivas, mis doctores, porque Doctor. Sí, ¿quién? ¿Andrea? Cuénteme, Andrea. Qué pena, doctor. Es que en esos acosos, bueno, también se puede presentar cuando son pares, digamos, por ejemplo, en la universidad entre estudiantes. Ajá, pero ahí no hablamos de acoso sexual porque Ahí no tenemos que sería tener, acoso sexual. no, tenemos que tener relaciones de superioridad. Debe Mírese el elemento de tipo. Dice, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta. Esto quiere decir, Andrea, que debe de existir una superioridad manifiesta. Entonces, Ok. entre pares no se presenta ese elemento del tipo o ese elemento de ese delito. ¿Cuál es la superioridad manifiesta? Doctor, pero Sí. si uno, digamos, tiene un compañero que es insistente, es acosador, que uno siente que todo el tiempo, mejor dicho, eh, se lo pues, o sea, las miradas, es incómodo, ahí uno puede decir que está cometiendo algún delito o no, ninguno. Pues el delito de acoso sexual, no. Ese delito no. De pronto alguna otra clase, pero igual lo veremos más adelante si de pronto eventualmente se pudiera llegar a configurar una injuria, pero ese delito de acoso sexual no, porque no existe esa superioridad manifiesta. Y nótese que la superioridad manifiesta no se da porque se puede llegar a presentar en un espacio académico, así los dos sean estudiantes, pero por ejemplo existe otra superioridad de otra forma, de otro orden. Puede ser por la edad, no es lo mismo que un viejo de 60 mire a una niña de 19, siendo los dos estudiantes. ¿Sí ve, Andrea, aquí? Siendo los dos estudiantes, la superioridad manifiesta se da en virtud de la edad, no en virtud de la condición de estudiantes. Entonces tenemos que analizar, por eso es que, miren, esas preguntas así a veces generan problemas porque dice Andrea, ¿y entonces dos estudiantes? No, indiquemos cómo, cuándo y dónde y quiénes son esos dos estudiantes para eventualmente determinar si podría o no presentarse una circunstancia de superioridad manifiesta. No en todos los casos, cada caso tendrá un análisis que se debe realizar con lupa, Andrea. Ok, muchísimas gracias. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Nini Joana? Profe, buenos días. Una pregunta, profe. ¿Recuerda el caso que usted nos presentó de que una mujer puso en estado prácticamente de inconsciencia al hombre y llega otra mujer y lo toca, etcétera? Entonces, en el artículo 10 aplica ¿En la cuál posición, artículo, Nini? el que hablamos ahorita, ¿Cuál? el acceso carnal o acto sexual abusivo con Sí, incapaz de resistir. el Pues 210. sí, señor, el Ajá. 210. Entonces, en ese ejemplo que usted nos colocó la otra vez, pero era para, o sea, era como una cascarita que usted nos colocó. No, ¿Se no, no. acuerda? ¿Cómo así que cascaritas, Nini? No O son sea, no, cascaritas. no, profe, mira, mire, le voy a refrescar un poquito la memoria. Ajá. Usted nos puso dos ejemplos. En el primer ejemplo sí aplicaba el acceso carnal o el acto sexual a persona puesta en incapacidad de resistir. Y en el segundo caso, la muchacha le lo puso, digamos, lo colocó al chico en esta incapacidad, pero ella se fue, ella no le hizo nada. Y luego llegó otra chica, pero la otra chica pues sí hizo acto
acto sexual contra este caballero. Entonces, en ese caso se aplicaría pues que el muchacho ya está en estado de inconsciencia, ¿cierto? O sea, en ese caso se aplicaría el 210, ¿cierto? En Porque ese caso, sí. ella no lo colocó en ese estado, pero ella sí se lo encontró así y pues Se aprovechó de ese eso. estado. Entonces, en Sí. ese caso, Nini, esa dama estaría en curso en el delito 210 del acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir. Claro que sí. Pero eso no era Listo, cascarita, profe. será para que miráramos que eventualmente puede llegar a presentarse esa circunstancia. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Iba a bajar la mano, pero entonces en el caso que está hablando Nini Joana, esa persona que estaba ebria y que fue incapaz de resistir, la otra persona que llegó y lo tocó, se le acusaría de acoso sexual, ¿no? Entonces, artículo 210A, ¿verdad? A ver, ¿a quién? ¿A la otra dama que llegó? La que llegó y empezó a tocarlo, Claro, ¿sí? pero no, Andrea, nótese que esa persona llega y toca en sus partes íntimas a un incapaz de resistir, Exacto. a un Ah, incapaz de perdón. resistir. Sí, no. Estoy loca. Perdón, Otra sí. persona la puso en incapacidad de resistir. ¿Quién? La chica que le dio la bebida y se fue. Sí. Llega la nueva chica y lo toca, lo vio allá en un estado casi que vegetativo y lo toca. Pues esa persona comete el delito de acto sexual con incapaz de resistir. Con No el incapaz. delito de acto sexual con persona puesta porque nunca lo puso, pero sí se aprovecha de esa situación, entonces eventualmente podrá enfrentarse ante el delito consagrado en el artículo 210. Ok, perfecto. Vale, Gracias. perfecto. ¿Qué nos dice Daniel Herrera? Daniel Rentería, perdón. Sí, profe, es que en el caso anterior que usted mencionó sobre el jefe que se le insinúa, por ejemplo, a la secretaria con miradas, ahí cómo se entra a probar ese tipo de acoso sexual. Claro, Daniel, pero miren, a ver cómo se prueba. Se prueba con testimonios. Solo se puede probar con medios de prueba. Solo se puede probar con medios de prueba, Daniel. ¿Cuáles son los medios de prueba? Los medios de prueba son los testimonios, los peritajes, las inspecciones judiciales. Esos son los medios de prueba. Un testimonio, un peritaje, una inspección judicial. Esos son los medios de prueba. Entonces, con medios de prueba se prueba. Esas son las herramientas que nos da la ley para probar. Un dictamen pericial, un testimonio, un peritaje, bueno, un dictamen pericial y peritaje es lo mismo, una inspección judicial, unos indicios. Todas esas herramientas nos pueden llegar a determinar cómo se prueba. Pues, Daniel, lo mismo que yo le decía a Andrea. Dígame los hechos, cómo, cuándo y dónde. Escuchemos a la víctima, escuchemos si hay posibles testigos, miremos si hay cámaras, miremos muchas cosas, pero cada caso se tendrá que probar de una manera distinta, Daniel. Gracias, profe. Vale, Luciana. Profe, qué pena, tengo una pregunta. En el artículo 210A, pues que habla de los actos sexuales, en No, una este habla del parte, acoso sexual, el 210. en el acoso sexual, hay una parte que dice con fines sexuales. Con fines sexuales uno se puede referir al acceso o al acto sexual, o con fines sexuales, ¿a qué se refiere? A ver, ¿Con solo como tocar o también no, acceso? cuando hablamos con fines sexuales, cuando el artículo habla de fines sexuales, Luciana, se indica que la finalidad de esta persona es satisfacer deseos sexuales, ya sea del mismo acosador o de otro, porque yo también puedo decirle a mi secretaria, secretaria, ¿quiere un aumento de sueldo? Vaya y se acuesta con un amigo. Entonces, en esos casos, pues hablaremos de un fin sexual o un fin que busca una satisfacción sexual o propia o de un tercero. ¿Listo, Luciana? Sí, profe. Pues mi Vale. pregunta es que, o sea, cuando habla de fines sexuales, ¿se refiere a que puede ser que se acuesta con la persona No, o se pone fines de acceso? satisfacción sexual. No Pero, siempre una persona se satisface acostándose, se puede satisfacer de muchísimas formas, pero lo ok. que se busca es una satisfacción. Discúlpeme en un momento, doctores, por favor.
Listo, mis doctores. Entonces, ya vimos el delito de acoso sexual. Ahora nos vamos a remitir a las circunstancias de agravación punitiva, pero ojo, única y exclusivamente a las circunstancias que agravan los delitos sexuales. Solo los delitos sexuales. Y esas circunstancias de agravación punitiva están consagradas allá en el artículo 211 del Código Penal. Alguien que nos lea, por favor, el 211 del Código Penal, circunstancias de agravación punitiva de los delitos sexuales, doctores, de los delitos sexuales. Alguien que por favor lea el 211. Profe, Nini Joana, por favor. ok, capítulo tercero, disposiciones comunes a los capítulos anteriores, circunstancias de agravación punitiva, modificado por la Ley 1236 del 2008, artículo 7. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte a la mitad cuando, primero, la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. El segundo, el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Tercero, se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Cuarto, se realizare sobre persona menor de 14 años. Quinto, que es modificado por la Ley 1257 del 2008, artículo 30. La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañero o compañera permanente o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en el artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. ¿Sigo? Sexto, se produjera embarazo. Séptimo, adicional a la Ley 1236 del 2008, artículo 7º, subrogado en la Ley 12, dice así: si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Octavo, que es un adicionado también, dice así: si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Listo. He terminado. Vale, gracias. Con relación a esas circunstancias de agravación y específicamente en lo atinente al numeral cuarto, que se realizare sobre persona menor de 14 años, pues eso se aplica, pero no al artículo 208, porque yo no puedo decir que una persona accede a una persona menor de 14 años, que es el artículo 208, y es agravado porque es menor de 14 años. No, porque eso ya lo trae el título del delito, ya lo trae el título. Eso atentaría contra un principio del derecho que se denomina el non bis in idem, o no dos veces por lo mismo. Entonces, porque accedió al menor de 14 años, le voy a imputar el delito consagrado en el 208, que se denomina acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y lo voy a agravar porque es menor de 14 años. No, eso se aplicará para los delitos que no consagren esa circunstancia de esa minoría de esa minoría de 14 años, como por ejemplo el acceso carnal violento, el del 205. Pues si el 205 se cometiere con una persona menor de 14 años, ahí sí podremos hablar del agravante. Entonces, esa circunstancia de agravación consagrada en el numeral cuarto del artículo 211 tiene completa aplicabilidad, salvo los artículos 208 y 209. ¿Por qué? Porque los artículos 208 y 209 ya tienen consagrada la circunstancia que la víctima sea menor de 14 años. Entonces, ojo con ese aspecto. Eso es necesario tener en cuenta en virtud de la aplicabilidad o del respeto de ese principio fundamental
que se denomina el non bis in idem, o el respeto por no dos veces por lo mismo. No podemos agravar dos veces la situación de un procesado por la misma circunstancia. Doctores, un ejemplo, pero no de esta circunstancia, sino un ejemplo. Ustedes saben que como la metodología de estudio es con base en la casuística, vamos a imaginarnos el siguiente ejemplo y en 5 minuticos lo resolvemos, no más. A ver. Espérenme que ese caso yo lo resolví, se los voy a dar como está en la sentencia. Espérenme un momentico porque yo lo resolví hace, y es un buen caso sobre... A ver. Es un caso de la vida real, doctores. Este no es un caso, ¿qué? Inventado. Acá está. Así dice la sentencia, mis doctores. La sentencia dice de la siguiente forma. Dice, bueno, les voy a compartir pantalla para no ponerme a leer. A ver si ustedes cuando vean la pantalla me avisan. Que si no dicen que me estoy inventando esto y a ver. ¿Ya, doctores? Sí, doctor. Ya, profe. Miren lo Sí, que doctor, dice así los hechos. Dice, los hechos demostrados en el juicio oral. Esto se demostró. Soportados en las pruebas practicadas, se presentaron en el mes de septiembre de 2017 en un bien inmueble, casa, ubicada en el barrio Patio Bonito de esta ciudad capital, cuando se celebraba un almuerzo familiar. Luis David Gutiérrez Velázquez se encontraba recostado en una habitación del inmueble mirando televisión. La prima hermana del procesado, Miriam Janet Gutiérrez, también se encontraba en dicha reunión junto con la menor de edad HNBG. Siempre en estos delitos se colocan las iniciales de los menores, no se colocan los nombres. Y yo hago la salvedad ahí en el pie de página número 1, y el pie de página número 1 dice: se omite identificar a la menor por respeto a su dignidad y a su derecho a un nombre, de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño y en acatamiento de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos de abuso y abuso de poder, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, resolución bueno, ¿por qué lo hago? O sea, del por qué no coloco el nombre del niño, y yo me baso, siempre todo lo que haga un juez o haga un fiscal o haga un defensor tiene que estar soportado, y por eso, y básicamente es en el mismo Código de Infancia y Adolescencia y el mismo artículo 44 y 15 de la Carta Magna o de la Carta Política. Entonces, allá, bueno, entonces volvemos a los hechos. Entonces se encontraba la prima hermana del procesado. El procesado es el que está con mayúsculas. Pero se encontraba la prima hermana en ese almuerzo familiar, que es Miriam Janet Gutiérrez. Entonces, también se encontraba en dicha reunión, junto con su menor hija, ella. O sea, ella era hija de la prima hermana, quien ingresa a dicha habitación, momento en que el procesado le toca sus partes íntimas. Yo le pongo cuáles, es la vagina, que eso no puede ser así como tan gaseoso, las partes íntimas, vagina, por debajo del pantalón. La niña le comentó lo acaecido a su progenitora una vez han abandonado el inmueble. Unos hechos así, doctores, son completamente entendibles, o queda algo para la imaginación. No queda nada para la imaginación, no queda nada para la especulación. No, sabemos quién, cómo y cuándo.
Sabemos quién, cómo y cuándo. Con base en esos hechos, doctores, ya los tenemos aquí nuevamente, si quieren, vuelvo y les comparto la pantalla. Nuevamente tenemos esos hechos. Aquí están los hechos. Díganme, eventualmente este señor Luis David Gutiérrez de Velázquez, ¿qué delito cometería? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuándo? Lo hizo en septiembre de 2017. Ese fue el cuándo. ¿Dónde? Lo hizo en una casa del barrio Patio Bonito de Bogotá. ¿Y qué fue lo que hizo? Aprovechó, él estaba en una habitación mirando televisión. Su prima hermana estaba allá y esa prima hermana lleva una niña que se llama HNBG. HNBG tiene 5 años, quien ingresa a dicha habitación, momento en el que el procesado le toca sus partes íntimas, vagina por debajo del pantalón. La niña le comentó lo acaecido a su progenitora una vez abandonado el inmueble. Esos años tiene HNBG. Yo lo coloco por acá más abajo porque es bueno saberlo, mire. La fecha de nacimiento de la menor HNBG fue el 18 de abril del 2012. Entonces, si el 18 de abril del 2012 fue la fecha de nacimiento de esta niña, y esos hechos tuvieron ocurrencia en el año 2017, pues la niña tenía 5 años. Esos años tenía la niña. ¿Qué nos dice Héctor? Pues doctor, pues por los hechos yo diría que hay un acto sexual con menor de edad. Ese delito no existe, Héctor. Ese delito no existe. Actos sexuales con menor de edad no existe ese delito. Que yo sepa, existe un delito que se llama actos sexuales con menor de 14 años, nunca con menor de edad, porque una cosa es ser menor de edad y otra cosa es muy distinta es ser menor de 14 años. Entonces sería, pues lo que pasa es que ahí no estipulan, no, ya, perdón, si ahí estaba diciendo la edad de la Yo dije que la menor. niña tenía 5 años. Perdón, doctor, entonces sería acto sexual abusivo con menor de 14 años. ¿No más? Pues yo pensaría que sí, doctor, porque aunque Pues, ahí el si es algo documento, más, dígame qué más. por eso, el documento dice que hay acceso carnal violento, pero los hechos dicen que le tocó sus partes íntimas por Pero, encima a del ver, pantalón. discúlpeme, ¿aquí hablamos de violencia, Héctor? No, yo no he dicho violencia. Claro, me dijo que acto sexual violento. Acto sexual con menor de 14 años. Un menor de 14 años, Sí. pero que en el documento que usted nos enseña, pues se alcanza a leer de que la fiscalía imputa cargos por acceso carnal violento, pero... La fiscalía puede decir lo que le venga en gana, Héctor. La fiscalía la embarra, la embarra 1000 veces por proceso. No, eso no se fija en lo que diga la fiscalía. Para ustedes, aquí no se presenta ninguna circunstancia de agravación, Héctor. La circunstancia de agravación punitiva, si más no me equivoco, sería la primera, pues porque son familiares, es la prima, bueno, como la sobrina. Y luego en la primera dice al sobrino. No, La primera dice cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas, dice la primera circunstancia de agravación. De un momento, doctor, ya lo verifico. Ojo con eso, Héctor, no podemos aventurarnos tan rápido a responder porque podemos cometer muchos yerros. ¿Qué nos dice Janet? Buen día, profe. Sí, efectivamente, yo encontraría que el delito es el del artículo 209, actos sexuales con menor de 14 años, con varias circunstancias de agravación punitiva. ¿Cuál? Para mí, se configura la quinta, que es la que nos habla de los grados de consanguinidad. Obviamente, él está tiene grado de consanguinidad con la víctima. Entonces, a ver, Janet. Cuando me haga una afirmación de esas, dígame qué grado de consanguinidad tiene. Tiene... ¿Por qué? ¿Y por qué, Janet? ¿Por qué se lo digo? Porque dice que cuando la conducta diga hasta el 4º grado, usted me tiene que indicar como defensor me tiene que indicar cuál grado de consanguinidad. A ver, grado. Janet nos dice que 3er grado, muy sabiamente. 3er grado de consanguinidad. ¿Por qué 3er grado de consanguinidad, Janet? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el victimario? ¿Quién es el victimario? Un señor. El victimario es el tío. Un señor. ¿Y la víctima qué es del victimario? Sobrina. ¿Es sobrina?
Yo cuando dije que era sobrina, miren los hechos, yo no sé ustedes de dónde sacan unos hechos que no existen. Por eso es que pasa lo que pasa en nuestra justicia Pero pues, si es colombiana. Yo hermano, nunca he dicho que es sobrina. Volvamos a los hechos. Nuevamente leemos los hechos. Dice, los hechos demostrados en el juicio oral, soportados en las pruebas practicadas, se presentaron en el mes de septiembre de 2017 en un inmueble casa ubicado en el barrio Pato Benito de esta ciudad, cuando se celebraba un almuerzo familiar. Dice, Luis David, o el señor tal, se encontraba recostado en una habitación del inmueble mirando televisión. La prima hermana del procesado. Yo nunca he dicho que es el tío, por Dios. En eso podemos tener un hierro terrible. Dice, la prima hermana del procesado, o sea, la prima hermana de Luis, se encontraba con su niña. Sí. O sea que es la hija de la prima hermana. La hija de la prima hermana. Cuando yo he dicho que es sobrina, si hubiese dicho que es sobrina, yo lo plasmo ahí, doctores. Entonces, ojo, porque estos errores no se pueden cometer en un sexto semestre. Por allá en un primero sí, pero en un sexto no. De decir que es sobrina, cuando los hechos me dicen que no es sobrina. Inmediatamente el defensor dice, señora juez, esta fiscal está faltando a la verdad. Esta fiscal es una mentirosa. ¿Por qué? Porque está diciendo que es sobrina y ella no es ninguna sobrina, señor juez. Y el juez le dice así, usted tiene toda la razón, señor defensor. ¿De dónde sacó aquí la fiscalía que era sobrina? ¿De dónde saca eso? Y decía Héctor, creo que era el que decía, que aquí la fiscalía acusa que por acceso carnal violento. Claro que lo hizo la fiscalía, pero es que era una fiscalía que no estudió derecho. La fiscal ahí no estudió derecho. Pero nuevamente con Janet. Ahora sí, Janet. Es la hija de la prima hermana. ¿Listo? Es como si tú tienes una prima hermana y es la hija de esa prima hermana. ¿Ya me comprendiste, Janet? Sí, profe, es que me había confundido en la lectura, pero bueno. Pero entonces, siendo la hija de la prima hermana, Janet, ¿qué grado de consanguinidad tienen? No, profe, no tiene grado de consanguinidad. Claro que sí tiene grado de consanguinidad, Janet. Claro Claro que sí lo tiene. O sea, ¿En qué grado? Por eso, yo tengo, o sea, listo, primer grado que es línea directa. Espérame, que es que ahí es donde me confundí. A ver, primer grado que es línea directa, bueno, descendiente, entonces serían hijos, bueno. Segundo grado son los hermanos, que es la línea colateral. Tercer grado sería línea transversal, que son tíos y sobrinos. Y cuarto grado serían los primos. O sea que sería el cuarto grado, pero mi pregunta es la siguiente. A ver, Janet, no, pero es que ellos eran primos hermanos. Por eso te digo que no encuentro el grado de consanguinidad. No, esa es mi pregunta. O sea, es que usted sí lo encuentra. Lo que pasa es que la ley solo va hasta el cuarto grado, pero existe quinto, sexto, séptimo. Hay muchos grados de consanguinidad, muchísimos. Sino que la ley dice hasta cuarto. El hecho de que la ley diga que hasta cuarto no quiere decir que no existan más. Está diciendo que la ley solo protege hasta ese grado. Ok, entonces no se podría aplicar este agravante. Pero entonces la pregunta es, ¿el hijo de tu primo hermano qué grado de consanguinidad tiene contigo? El hijo de mi primo hermano tendría que ser como quinto grado de consanguinidad. Es quinto, no es como quinto, es quinto. Ok, ya me queda claro, ahora sí te lo puedo decir claramente porque ya me queda claro. No, pues porque ya se lo dije, por eso lo puedo decir claramente, porque ya se lo dije. Exacto, entonces como ya me queda claro, sí te lo puedo aseverar. Es el quinto, por eso lo estaba buscando porque nosotros no vimos sino los hasta cuarto grado. Entonces por eso no lo encontraba, profe. Entonces, en ese orden de ideas no se le podría aplicar el agravante del numeral quinto porque específicamente dice que en grado hasta cuarto grado de parentesco. Entonces, no... Aquí dice hasta cuarto grado de consanguinidad. De consanguinidad, exacto. Sí. Y el de consanguinidad es ese. Porque el grado de parentesco es otro completamente distinto. Una cosa es grado de consanguinidad, otra cosa es grado de afinidad y otra cosa es grado civil. Sí, cuarto de afinidad o primero civil. Entonces, en ese orden de ideas no se le podría aplicar el agravante del numeral 5. Bueno, entonces deme la respuesta. No me diga que no se le puede aplicar, sino que sí se le puede aplicar.
Entonces yo encontraría, porque como te había dicho, varios agravantes, pero como tenía mal el caso en mi cabeza, entonces, bueno, no, el numeral quinto no. Entonces el numeral para mí, 2. 2, dice, el responsable tuviese cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Yo en algún momento lo indiqué en los hechos, Profe, que tenía autoridad. presumo que cuando se, O sea bueno, que tú, no sé por ponlo, es que, ojo con el derecho penal, o con el derecho penal no se puede presumir. Sí, 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 ¿Tú profe. tienes grado de autoridad sobre los hijos de tu primo hermano? Pero puede tener un grado, o sea, algo que lo impulse a depositar su confianza en él. Si yo considero que eso debe ser así, lo plasmo en los hechos. Solo lo que está en los hechos, no en lo que piensen solo lo que está en los hechos, porque nótese, por eso, miren todas las palabras, o sea, las palabras que yo plasmo en una sentencia no son gratis, yo no lo hago por llenar hojas, por eso mis sentencias son tan cortas. Mire lo que dice la sentencia. Los hechos demostrados en el juicio oral y soportados en las pruebas practicadas. Quiere decir que esto fue lo que se demostró, no se demostró nada más. Por eso, miren, esto es muy importante, lo que se demostró, no lo que piensa la fiscalía, o no lo que piensa la defensa, o no es lo que piensa la representante de víctimas, es lo que se demuestre. Y se demostró esto. Aquí yo nunca puse que se había demostrado que había una confianza o que había una posición de superioridad. Yo nunca lo dije, porque si eso se demuestra, pues lo coloco en los hechos. Pero por eso los hechos tienen que decir, por eso dice los hechos demostrados. Por eso digo, solo basémonos en los hechos, solo en los hechos, con base en estos hechos. ¿Listo, Janet? Y para todos, lógicamente. Ok, profe. Solo en lo que se haya demostrado. Y miren lo que pasó en este caso, para que a veces algunos dicen que yo critico a la fiscalía, pero es que la fiscalía no es más bestia porque no puede más. Mire, aquí dice que la fiscalía dice que le imputa a este señor el 208, y si nos vamos al 208, dice que es un acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pero si él la tocó, él nunca la accedió, él la tocó. Aquí dice que le tocó sus partes íntimas, vagina. Nunca decimos que la accedió carnalmente, pero esa fiscal, de pronto no asistió a clase, le imputó acceso carnal abusivo y aunado a eso le imputó agravado con base en el 211 numeral quinto, que era el que nos decía Janet, que porque es que eran cuarto grado de consanguinidad. ¿Cuál? Si era la prima, la hija de la prima hermana, y la hija de la prima hermana tienes quinto grado de consanguinidad. O sea, que ni era el 208, ni era el 211 numeral quinto. Y aún así la fiscalía tercamente y bestialmente lo hace. Eso fue lo que hizo la fiscalía. Y no contento con eso, la Fiscalía General de la Nación vuelve y acusa por los mismos delitos. O sea, no solo le imputó, sino también acusó por esos mismos delitos. Ustedes ya en su procesal penal en 12 meses van a ver todas las etapas de un proceso penal. Pero de pronto el fiscal, son varios fiscales los que tienen un proceso, no se percataron del error y vuelven y cometen el mismo error. Volvió y cometió el mismo error la fiscalía. Por eso es que yo a veces critico tanto a la fiscalía porque, doctores, yo sé que hay fiscales buenos, claro que sí, pero son contados. Son muy contaditos, muy contaditos. La misma gente de la fiscalía me lo dice. Yo tengo bastantes amigos fiscales y afortunadamente son de esos poquitos buenos, porque hay otros que no. Lo único que, no digo más nada porque de pronto me compulsan copias aquí. Pero bueno, miren estos hechos, doctores. Entonces, con base en esos hechos, ya nos dijo Janet. Ah, bueno, entonces ya Janet, nuevamente te escucho. ¿Qué delito se configura, Janet? Nada, profe, entonces diría yo que igual el 209, que actos sexuales con menor de 14 años, y otra vez, pero es que, profe, porque es que yo leo el agravante 7, y pues este dice, si se cometiere sobre persona en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica, sensorial, ocupación u oficio. Entonces, de repente podía adentrarlo en que, pues obviamente los niños son vulnerables, pero es que lo vamos a castigar porque tocó una niña. O sea que ahora le vamos a poner un agravante porque era una niña.
Entonces aquí básicamente eso era a lo que me iba a referir en el momento, que el mismo delito contiene que se hace con menor de 14 años. Entonces, para mí, no se configura ningún otro agravante, solamente el delito del artículo 209. O sea, ni 208 ni 211 numeral quinto. No. Solo 209. El numeral quinto obviamente lo descartamos por el grado de consanguinidad. Perfecto. Listo, Janet, muchas gracias. ¿Qué nos dice Héctor? Doctor, pues ya analizando y solamente basándonos en los hechos tal y como usted lo dice, sin estar haciendo presunción alguna, pues efectivamente estaríamos en presencia de artículo 209, acto sexual con menor de 14 años, y no se podría en el momento incluir ningún agravante, toda vez de que los que posiblemente fueran viables sería el cuarto y el séptimo, pero pues evidentemente no se puede agravar la pena tal y como usted nos lo afirmó, entonces solamente sería el delito sin ningún agravante. Listo, perfecto. Y miren lo que pasa al final de esta historia. Miren todo lo que uno escribe. Esta es toda la sentencia. Por aquí ya casi. Al final, ¿cómo termina esta historia? Feliz. Termina así. Condenarlo al delito de actos sexuales con menor de 14 años, el que ustedes le han dicho, sin agravantes, sin nada. Solo vamos a condenar por actos sexuales, ni por acceso, ni agravado, solo por actos. Y le quedó una pena, pues, de 108 meses de prisión. Así termina esa historia feliz. Esta sentencia salió la semana pasada. No sé si la hayan... creo que sí, que la mamá del procesado se desmayó cuando le dijeron eso y tocó llamar a una ambulancia, pero ¿por qué no se desmayó cuando el procesado estaba tocando a la niña a los 5 años? Pero bueno. Miren, doctores, miren, o sea, yo no sé, de pronto esté equivocado, pero considero que con estos casos aprendemos más que ponerme yo a hablar y hablar y hablar y hablar, sino que cuando vemos los errores y cuando nos ponemos a analizar decimos, verdad que sí, verdad que sí. De pronto esta es una forma como más práctica de estudiar, ¿cierto? ¿Qué nos dice Laura? Profe, es que no entiendo algo. Es que si en el artículo 209 está actos sexuales con menor de 14 años, ¿para qué vuelven a estipular acá la cuarta circunstancia de agravación que se realizara sobre una persona menor de 14 años? ¿Para qué volverlo a repetir? No, porque es que nunca se acusó por ese delito, Laura, nunca se acusó por ese delito. No, sí, pero ¿para qué lo vuelven a repetir? Porque es redundar, Pero, ¿de qué me estás, o cuál es la pregunta puntual? Eso, que si en el artículo 209 dice actos sexuales con menor de 14 años. De hecho, también lo dice en el 208. En el 208 también dice con menor de 14 años. ¿Para que vuelven a repetir que si se realizara sobre una persona menor de 14 años? Lo repito, porque esa circunstancia de agravación aplica para todos los delitos sexuales, menos para el 208 y el 209. ¿Qué tal que sea el 205? Mira el 205, dice acceso carnal violento, la violación. La violación sí no habla de menor de 14 años. La violación es sobre cualquier persona. Entonces, si yo accedo mediante la violencia a una persona menor de 14 años, ahí sí se configura esa circunstancia de agravación. Ahí sí. Pero esa circunstancia no tiene aplicabilidad ni para el 208 ni para el 209. Ni para el 208 ni para el 209. Para esos dos no, porque esos dos ya tienen consagrada la circunstancia de que la víctima sea menos de 14 años, pero el 205 y el 206 y el 207 no. Entonces, si eventualmente se cometiere cualquiera de estos delitos del 205, del 206 o del 207 y la víctima fuera menor de 14 años, ya se puede dar completa aplicabilidad a esa circunstancia de agravación punitiva. Entonces, si la violada es una niña de 5 años, claro, agravado.
pero si la violada es una vieja de 80, pues bueno, ya ni siquiera sería violación, pero digamos que no, pero bueno, no se aplicaría esa circunstancia de agravación. Bueno. Ok. Listo. Entonces, nuevamente repito que ojo con esa circunstancia porque solo tiene aplicabilidad para todos los delitos menos para el 208 y 209. Les pregunto, doctores, ¿de esta forma con casos aprendemos o nos es más entendible o es de un mejor entender con casos? Sí, profe. Por supuesto. Sí, claro, profe. Totalmente. Vale, perfecto. Y son casos de la vida real, porque eso sale en las novelas, esto se basa en hechos de la vida real, entonces esto también se basa en hechos de la vida real. Doctores, me alegra tenerlos, me alegra que hayamos tenido clase tanto hoy como el mañana que la vamos a tener, porque nótese que una clase de estas, pues, aunque puede ser en un momento determinado un poco aburridora, pero algo se aprende. Entonces, esperemos mañana encontrarnos. Les agradezco mucho por su asistencia y nos vemos el día de mañana y feliz resto de día. Gracias, profe, igual. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Vale.